¿Qué tal? Buenas tardes, tengan con todos. Estamos aquí hoy jueves, un jueves ya la última semana de enero, para tratar un tema ya relacionado, dejando de lado la industria alimentaria a la industria farmacéutica, donde mi persona también tiene cierta experiencia en temas de digemir, en temas de limpieza. El tema del día de hoy que vamos a tratar es buenas prácticas de almacenamiento en la industria farmacéutica, ¿de acuerdo? Nosotros cuando hablamos de la industria farmacéutica tenemos que recordar que no solamente se refiere a medicamentos, sino también a todo tipo de insumos que se utilicen en la parte farmacéutica, en la parte de droguerías, en la parte de insumos químicos y demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de unas buenas prácticas de almacenamiento o unas BPAL, nosotros vamos a hablar de cómo es que se debe almacenar, en qué condiciones se debe colocar ciertos insumos químicos, ciertos insumos farmacéuticos y ciertos insumos también aditivos, ¿sí? Estos aditivos, estos insumos químicos, insumos farmacéuticos tienen que tener en su mayoría, cadena de frío, almacenados a una temperatura diferente de la de ambiente, porque muchas veces pierden su efectividad o pierden su cadena de frío o pierden su continuidad, su cadena de proceso, si es que nosotros alteramos cierto almacenamiento. Vamos a hablar desde las condiciones físicas en las que debe almacenarse hasta las condiciones locales, es decir, las condiciones particulares. Vamos a hablar acá de algunos casos en donde voy a darles resueltos ya los casos para que se puedan ustedes familiarizar con las BPA en la industria farmacéutica. ¿Sí? Empezamos. Mi nombre es Gerson Ascate, soy biólogo microbiólogo, me presento, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo una colegiatura habilitada y vigente y tengo especializaciones en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y también gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Trabajamos en ciertos lugares, en el área de desarrollo, capacitación, desarrollo e innovación, capacitaciones, asesoría. Actualmente doy capacitaciones, asesoro, audito y también implemento, aparte del sistema integrado de gestión, laboratorios de microbiología y laboratorios físico-químicos también. Empezamos. Nosotros tenemos que aterrizar, siempre tenemos que aterrizar en cuanto a las buenas prácticas de almacenamiento referidas en específico aquí a Perú. Cuando hablamos de las buenas prácticas de almacenamiento aquí en Perú, estamos nosotros hablando directamente de una resolución ministerial, nos vamos a regir bajo la resolución ministerial 132-2015, MINSA, el 2 de marzo del 2015. Entonces, desde aquella entonces ya se visualizaba o ya nos ponemos en contexto a las buenas prácticas de almacenamiento en la industria farmacéutica. Entonces, esto para nosotros va a ser nuestro inicio, esto para nosotros va a ser nuestro comienzo, porque a partir de ello, nuestra matriz, porque a partir de ello es que nosotros vamos a coordinar, a conversar y a plantear casos, por qué no decirlo, de las BPAL en la industria farmacéutica. Muy bien. Empezamos, ¿qué son las BPA? Las BPA son conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos que deben cumplir establecimientos. Ahora, estos establecimientos no solamente van a ser los establecimientos grandes, los laboratorios, sino también las boticas, las farmacias. ¿Por qué? Porque ellos van a comercializar y también van a distribuir productos farmacéuticos, productos médicos, productos sanitarios, productos de piel, ¿sí? Cosméticos también. ¿Y cuál es el fin de las BPA? El fin de las BPA es garantizar el mantenimiento de las condiciones de este producto y también las características óptimas durante el proceso de almacenamiento. Entonces vamos a ver dos objetivos, más adelante igual vamos a mencionarlo. Dos objetivos, el mantenimiento de las condiciones propias, de las condiciones correctas, de las condiciones originales de los insumos químicos, farmacéuticos, dispositivos químicos y también insumos de belleza, ¿sí? Cosméticos también, y también garantizar las características óptimas de estos mismos durante un proceso de almacenamiento, ya les mencioné. Entonces, cuando nosotros queremos considerar todo esto, estas dos características, tenemos que entender también las especificaciones dadas por el fabricante. ¿A qué me refiero? Si el laboratorio, cualquier laboratorio que ustedes puedan mencionar, les dan unas instrucciones de cómo almacenar, si es que es a temperatura ambiente, si es a frío, si es a 22 grados, a 10 grados, a -8 grados.
Si es que les da una instrucción de cómo es que se debe almacenar, pues por favor deben hacer caso de ello. ¿Por qué? Porque muchas veces el almacenamiento incorrecto nos lleva a incurrir acciones que muchas veces nos parece falta o falla a la garantía, a la calidad de nuestro producto, pero en realidad no, fue una mala manipulación del, control, del consumidor, ¿sí? O del farmacéutico, del boticario, o la persona pues que está al tanto del almacenamiento y el cuidado de este medicamento. Entonces, si en algún momento el fabricante les dice que tienen que tener algunas especificaciones dadas, recuerden, por favor, que todo esto está dado, todo el fabricante ha decidido, no es que haya decidido por sí solo, el fabricante ha tomado esa decisión en vista de que ha sido validada por él, una autoridad sanitaria. En este caso, la autoridad sanitaria les va a dar un registro sanitario, llámese DIGESA, llámese DIGENIT. Entonces, estas autoridades sanitarias lo que nos van a dar a nosotros como fabricantes es un permiso y una validación mediante un estudio de vida útil, ya sea un estudio de vida útil acelerado o sea un estudio de vida útil a tiempo real. Entonces, considerando todo esto, la idea y la intención de cuidar las características de este tipo de insumos o medicamentos es con el fin de preservar la calidad, la eficacia, la seguridad y la funcionabilidad. Entonces, ¿qué es la calidad? La calidad es un conjunto de requisitos que tiene que cumplir mi producto con el afán de poder satisfacer las necesidades de mi cliente o de mi consumidor final. La eficacia es el efecto que puede causar este medicamento, insumo químico, dispositivo químico o insumo de belleza, cosmético, pues cumplimiento de su objetivo, eso es la eficacia. La seguridad es que si en algún momento nosotros no tenemos algún control sobre ello, no genere una falla en la piel, en el organismo de nuestro consumidor. Y funcionabilidad, pues que toda la lista de objetivos o de funciones que pueda obtener o pueda dar o pueda brindar, beneficios que pueda brindar el medicamento o insumo cosmético, sí pueda cumplirse a cabalidad. Entonces, estas son las cuatro características que nos va a asegurar unas correctas BPA, las buenas prácticas de almacenamiento en la industria farmacéutica. Como les dije, va a haber ciertos objetivos. Estos objetivos, rápidamente se mencionan, van a ser de dos tipos, unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Los generales es que cualquier tipo de insumo químico no va a generar riesgo a la calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad. Recordemos estos cuatro términos: calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad. Si en algún momento ninguno de estos pilares se ve mellado, entonces estamos cumpliendo con mi objetivo principal de mis DPA, de mis buenas prácticas de almacenamiento. Ahora, vamos a hablar de características principales, puntuales de cada producto farmacéutico y dispositivo médico. Entonces ya dejamos de lado un objetivo general y pasamos a un objetivo específico. Un objetivo específico ya va a ser la preservación de las propiedades de calidad, pero ahora de cada insumo químico, de cada producto farmacéutico y de cada dispositivo médico, que puede ser termosensible, puede actuar a ciertas temperaturas y a otras se puede degradar o se puede desnaturalizar. Entonces debemos utilizar ciertos parámetros para el cuidado. Estos parámetros vienen dados por quién? Estos parámetros vienen dados por la autoridad sanitaria, DIGESA, DIGENIT. Estos parámetros no son dados por el fabricante. Si bien el fabricante los explica, los guía, los detalla, muchas veces estas guías, estos relatos o estas indicaciones son validadas por mi autoridad sanitaria correspondiente, quienes da el registro sanitario o el permiso para la comercialización. Entonces, estos son los dos objetivos de las buenas prácticas de almacenamiento. Perfecto, vamos bien. Ahora, ¿a quién se aplica el manual o buenas prácticas de almacenamiento? Les explico. Las buenas prácticas tanto de manufactura, de almacenamiento, buenas prácticas en cualquier otro tipo de campo, ya sea un campo alimentario, un campo farmacéutico, un campo agrícola, un campo minero, cualquier campo en el que se pueda utilizar y hablamos de buenas prácticas de almacenamiento, siempre tienen que ser expresadas y validadas en un manual. Este manual nos va a dar la guía de todas las buenas prácticas de cómo se debe almacenar un producto de cualquier índole.
Ahora, este producto de cualquier índole nos va a llevar a nosotros a entender que cuando vayamos a mostrar nuestro producto a cualquier tipo de almacén, puede ser una droguería, puede ser un almacén aduanero, puede ser un almacén público, puede ser un almacén privado, pues nos va a ayudar a nosotros a impartir y a lograr, ¿sí?, participar en cualquiera de estos estados. Es decir, si nosotros queremos almacenar en una droguería, pues si tenemos una buena práctica de almacenamiento, vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque sí va a haber una viabilidad en mi producto, una eficacia en mi producto y no va a perder naturalidad o naturaleza sintética o natural. Entonces, la participación en cualquier aspecto y etapa del almacenamiento de los productos farmacéuticos, eso nos va a ayudar o nos va a decir el manual de buenas prácticas de almacenamiento. Ahora, esas buenas prácticas de almacenamiento es a qué nivel lo colocas en el rack, cuál temperatura de utilizar, cómo es que, o cada cuánto tiempo debo manipularlo, cuál es el FIFO, todo lo que entra, primero lo que entra, este es lo primero que sale, y todo ello. ¿Sí? A quienes les aplico cadena de frío, a quienes no, todo lo que tiene que ver con la correcta calidad de mi producto, entonces farmacéutico, dispositivo médico o insumo cosmético, tiene que estar dentro de mi manual de buenas prácticas de almacenamiento. Ahí estamos bien, como vemos ahí, tenemos un almacén grande donde hay cajas, las cajas están en pallets o paletas, estas cajas o paletas tienen una característica también, que no están fijos o cercanos al piso, tienen una separación, y la separación es brindada, en la altura o las medidas de la separación del piso y la separación de las paredes, las separaciones del techo, están dadas. Puede ser de 60 centímetros, de 20 centímetros, de 15, de 50, de 40, 45, dependiendo de qué tipo de almacén sea, del tipo de ventilación que hay, de si la ventilación es fluida o no. Todas esas características nos las da nuestra autoridad sanitaria. Aspectos que va a cubrir mi manual de buenas prácticas de almacenamiento. Las buenas prácticas de almacenamiento, ya los dije, tienen que estar dadas en un manual o tienen que evidenciarse en un manual. En este caso, mi manual tiene que estar a la vista de todos. ¿Por qué? Porque tiene que ser del dominio de todos, sean operarios, sean inspectores, sean supervisores, sean jefaturas, sean gerencias, sean visitantes. ¿Por qué? Porque de este modo voy a tener yo la seguridad de que cuando yo he almacenado, pues ante una auditoría que pueda venir, dije mi o dijesa, pues sí, en efecto, estoy cumpliendo con la continuidad de mi producto, la viabilidad de mi producto y la cadena de frío en caso sea necesario. Entonces, en mi manual de BPM, donde debería estar, definitivamente tiene que estar en el almacén, donde sea la vista y paciencia de todos. Tiene que asegurar, en primer lugar, tiene que mencionar un sistema de aseguramiento de la calidad. Ese es un primer punto. Ellos tienen que estar al tanto, el equipo de calidad, de aseguramiento de la calidad, de control de calidad, gerencia de calidad, tiene que estar al tanto. Es más, ellos han confeccionado este tipo de manual. Segundo, en el almacén también tiene que entrar a tallar el personal. ¿A qué me refiero el personal? El personal que saca y que ingresa producto, sean operarios, sean inspectores, sean supervisores, sean coordinadores u otro tipo de cargo que exista en el organigrama respectivo. También abarca el manual de buenas prácticas de almacenamiento, las instalaciones, equipos e instrumentos. No olvidemos, las instalaciones son las paredes, son los racks, son los andamios, son el piso, son las paredes, yo lo dije, y son el techo. Cuando hablamos de equipos, es básicamente el stock que vas a utilizar, las viandas, los blisters, las cápsulas, los plásticos, las pipetas, los coolers, las agujas, las ampollas, todo lo que tiene que ver o tiene que tener contacto directo con mi producto, es un equipo, e instrumentos, pues va desde morteros, microscopios, el tema de biología molecular, primers, micropipetas, probetas, matraces. Tiene que abarcar también el manual de buenas prácticas de almacenamiento, una documentación, es decir, algún registro que yo pueda llenar, tal vez todo insumo que esté ingresando tiene que estar registrado en un Cardex, o todo insumo que va saliendo tiene que estar registrado en un Cardex también. Documentación de cada cuánto tiempo se va despachando, va ingresando producto, va saliendo producto. Tiene que haber también un ítem sobre reclamos, si es que existe algún tipo de reclamos, porque recordemos que todo este tipo de productos que nosotros vamos a hacer, elaborar aquí
en la industria farmacéutica, pues es de consumo directamente humano o seres vivos. Siete, la actividad de mercado. Si en algún momento nuestro producto no ha generado una buena seguridad, al contrario, ha impactado de manera negativa al mercado nacional o internacional, tenemos que retirarlo. Es una consecuencia muy grave y es última ya. O sea, ahí tenemos que tener bastante cuidado, ¿sí? Tenemos bastante cuidado en el tema de retiro del mercado. Autoinspecciones, yo mismo lo puedo inspeccionar, ustedes también lo pueden inspeccionar, distintas áreas lo pueden inspeccionar, producción, calidad, auditoría, sistema integrado de gestión, pueden inspeccionarlo. Las autoinspecciones son positivas, las inspecciones son solamente del área o de los interáreas. Aquí no vamos a hablar de un inspector externo, un auditor externo, no. Vamos a hablar simplemente de que el personal que está dentro de tu planta, el personal que pertenece a otra área, va a inspeccionar a área ajena o área continua, ¿sí? Y por último, tiene que haber, eso sí, un contrato de servicio de almacenamiento en caso sea necesario, porque existen servicios de retail, existen servicios de almacenamiento en cámaras frigoríficas en muchos casos. Y estas cámaras, pues tienen que tener, estas empresas que tienen sus cámaras en alquiler, tienen que tener un contrato con la empresa fabricante. Si no tenemos ello, entonces estaríamos incurriendo en una falta sobre las buenas prácticas de almacenamiento. Muy bien, creo que hasta ahí quede claro. Vamos a hablar de cada uno de esos porque como les dije son 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cada uno de ellos para que entender cómo es que nosotros debemos confeccionar nuestro manual de buenas prácticas de almacenamiento. De esos 9 vamos a hablar de 7 aproximadamente, o no, me parece que sí, las 8 vamos a hablar, pero lo vamos a hablar de una manera escueta, reducida, resumida, para poder llegar en el tiempo previsto que nos han dado. En el sistema de aseguramiento de la calidad, recordemos que es aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad vamos a desmembrarlo en varias palabras. En primer lugar, que es un sistema, que es un aseguramiento y que es la calidad. Cuando hablamos de un sistema, es la acción interrelacionada o interacción de más de un equipo, para el objetivo de mi producto, el cual es no generar impacto negativo, cumplir con las especificaciones del cliente y por último, lograr una buena administración, ¿sí? Un buen efecto, una buena funcionalidad. Aseguramiento es la prueba, es la prevención, la fase preventiva de que cualquier error no se va a volver a repetir. Cuando se corrige directamente se llama control de calidad, pero en este caso el aseguramiento de la calidad es la confección de pautas para que no vuelva a incurrir o no vuelva a ocurrir ciertas desviaciones en alguna no conformidad que se pueda tener. Y la calidad, pues es el conjunto de características de toda índole, físico-químicas, microbiológicas y demás, pues que pueda generar algo, una satisfacción o cumplimiento de requisito en mi cliente. Entonces, la calidad tiene mucho que ver con mi cliente. Todas las operaciones están claramente especificadas por escrito. Recuerden que si existe algún otro medio, tal vez por pandemia, recuerdo que se utilizó el tema de el- la opción de poder tener registros virtuales. Si es que no se autoriza, pues es válido entonces. Mientras no se autorice, entonces no debería tenerse de manera virtual, sino siempre física. Entonces, tiene que ser validado. Recuerden que dije mi lo valida, dije se lo valida, ustedes también lo validan, dependiendo de la colegiatura, dependiendo de la habilidad, de la disponibilidad también que tengan. Según corresponda, y en ella se van a adoptar requisitos de buenas prácticas de almacenamiento. Ahora, ¿se van a efectuar todos los controles necesarios? Claro que sí, porque los controles me van a ayudar a evitar que vuelva a repetirse alguna desviación en mi producto. ¿De acuerdo? En este caso, los productos que van a ser tomados en cuenta aquí son productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, y si en algún momento alguna autoinspección, calibración, calificaciones o demás van a ser obtenidas o van a ser consideradas sistema, dentro de mi sistema de aseguramiento de la calidad del almacén. Muy bien. Entonces, eso es un sistema de aseguramiento de la calidad, es el cumplimiento de requisitos tanto físico-químicos como microbiológicos
para que logre cumplir los requisitos o los requerimientos de mi cliente. Los procedimientos de cadena de suministro sean trazables, tienen que ser trazables porque de ese modo yo puedo garantizar una viabilidad de mi proceso. Tiene que haber registros que respalden la hora de producción, la hora de despacho, la hora de almacenamiento, qué temperatura se va, si es que es la adecuada o no es la adecuada. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad o también llamado trazabilidad. Para el manejo de productos farmacéuticos y dispositivos médicos termosensibles, ahí ya se tiene que tener ciertas características distintas. Una de ellas es que tiene que haber una cadena custodia. Una cadena de custodia es aquella cadena en donde nosotros vamos a evidenciar que hay alguien que se va a hacer cargo del cuidado de estos dispositivos médicos, productos farmacéuticos, eh, insumos químicos. Muy bien, seguimos. Seguimos. Dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, del manual de calidad en específico, vamos nosotros a expresar nuestra política. Recuerden que la política no es nada menos que el principio en el cual se va a regir toda la funcionalidad de mi proceso. Es que yo no tengo, sí, si yo no tengo objetivos, entonces yo no voy a poder regirme a tener un sistema de calidad. Tengo que tener objetivos para poder tener todo claro. Y política también. Bueno, los objetivos dependen de la política. También se tiene que evidenciar una jerarquía, es decir, un organigrama. En ese organigrama se tiene que ver las funciones de cada operario, de cada trabajador de la empresa. Y de esa manera se puede entender o se puede obtener una mejor organización. Una mejor organización. Muy bien. Seguimos, tiene que haber una descripción detallada de cada puesto, o sea, lo dije, descripción general de los procedimientos, debe incluir control de cambios. ¿Qué es un control de cambio? Pues es la descripción que existe en una nueva actualización sobre algún cambio que se ha dado en mi manual. En cualquier tipo de manual se debe colocar, o procedimiento, se debe colocar un historial de cambios. ¿Eso nos pide quién? Un control de cambios. ¿Eso nos pide quién? Nuestra norma 9001-2015. Tiene que haber una gestión basada en riesgos, validaciones, calificación de equipos y personal, y por último, la misión y la visión. ¿Muy bien? Todo eso, ¿dónde está? En el manual de calidad, va regido por el sistema de aseguramiento de la calidad. A ver, aquí un casito así como este, voy a ver tres, cuatro casitos más para poder ser un poco entretenido todo ello. Hay un casito, dice que se evidenció que la ubicación física del producto no correspondía a la ubicación SAP. SAP es un ERP, esto es un sistema de interrelación o conexión entre varias áreas. Con la ubicación del SAP no estaba el producto donde le correspondía, donde se dejó también. Además, se solicitan los documentos de ingreso y recepción del producto. Sin embargo, no se encontraban disponibles. Curioso. A ver, ¿eso es una no conformidad o no es una no conformidad? Definitivamente, inevitablemente, irremediablemente que sí es una no conformidad. Ahora, ¿qué punto estaría incumpliendo de mi no conformidad, como no conformidad? ¿Efectuar los controles necesarios? No, porque no nos dice que ha estado controlando. ¿Todas las operaciones deben estar claramente especificadas? No, porque aún no hay un manual. Y por último, los procesos de cadena de suministro deben ser trazables, claro que sí. Y la información debe estar disponible para las autoridades pertinentes, por eso es que están los registros, por eso es que están los formatos, por esa razón. ¿Por qué? Porque solamente se hacía cuando iba a haber alguna auditoría, inspección o demás, pero la idea es que todos los días tenga el mismo tenor o el mismo swing. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a mantener una política de calidad en cada uno de nosotros. Entonces, la respuesta ahí sería la última y bueno, la primera pregunta y la última, la segunda pregunta. ¿Esto? Pasamos al segundo, que es el personal. En este caso, quien nos va a ayudar bastante en cuanto a la validación de los medicamentos, dispositivos químicos, insumos farmacéuticos y demás, va a ser el director técnico. En el caso del personal, el director técnico va a ser la cabeza de todo este laboratorio de droguería. ¿Por qué? Porque el director técnico es la persona responsable de cumplir, de hacer cumplir lo presente o lo escrito en el manual de calidad.
Muy bien, en el manual de calidad. Ahora, ¿se debe contar con el número necesario de personal? Claro que sí, porque no todos están, no todos hacen lo mismo. Tienen que tener ciertas funciones, distribución de roles también. ¿El personal debe contar con la calificación y experiencia necesaria? Claro que sí, dentro de los requisitos para poder formar parte de un equipo, sea un proyecto HASA o cualquier otro equipo, pues sí necesitas tener una calificación en tus cursos o una calificación por tu jefe y la experiencia necesaria que te respalde como integrante de este nuevo grupo. ¿Sí? Las responsabilidades atribuidas al personal no deben sobrecargarse, solamente tienen que mantenerse esas obligaciones. ¿Bien? El personal debe recibir un entrenamiento inicial y capacitación continua. El entrenamiento inicial es básicamente el proceso de inducción que se le da al nuevo trabajador, al nuevo personal. Y la capacitación continua cumple con el rol de capacitaciones anuales que pide la autoridad sanitaria. ¿En base a qué? Deben estar en base a los programas específicos anuales aprobados. Esto debe incluir un manejo de productos termosensibles, radioactivos, narcóticos, biológicos, deseables, sensibilizantes, cuando realmente corresponda. Si es que no corresponda, pues no, vamos a tener cuidado. Muy bien, a ver, seguimos. Eso tiene que estar aplicado para todos los involucrados. El personal debe saber identificar y manejar las desviaciones que presenten. Por ejemplo, si en algún momento se presenta un control de calidad, perdón, se pide el control de calidad, pues tiene que saber cómo manejar el termómetro o el termohidrómetro. Tiene que saber cómo manejar, cómo identificar y cómo manejar ciertas caídas, daños de producto. Tiene que saber identificar cómo es un mix-up, equipos en mal estado, si es que hay alguien que se ha robado algún equipo o material necesario. Bien. El personal deberá someterse a exámenes médicos regulares con la intención de no poner en riesgo su salud y también tiene que estar registrados y con mayor frecuencia aquellos que manejan productos peligrosos, insumos peligrosos. ¿Sí? Aquí vemos otro casito más. Me dice que al revisar la evidencia del cumplimiento de la capacitación anual del personal, se evidenció que el químico farmacéutico asistente no estuvo presente en 4 de 10 charlas programadas. A ver, ¿eso es una no conformidad? Sí, es una no conformidad. Ahora, ¿cuál sería el incumplimiento? La efectividad de la capacitación debe evaluarse periódicamente y documentarse. Ese sería mi incumplimiento, que la efectividad de la capacitación no se estaba dando, no se está evaluando periódicamente y por eso es que se presentó a este año. Muy bien. Instalaciones, equipos e instrumentos. Recordemos algo, cuando nosotros sabemos o conocemos un instrumento, una infraestructura, un equipamiento, nosotros nos vamos a tener la garantía de que el almacenamiento de estos productos van a ser adecuados. ¿Por qué? Porque yo voy a saber cuál es el orden de todo lo que me rodee. Entonces, el problema es cuando no lo sabemos. Ahora, no o las instalaciones no deben estar dentro del mercado de abasto, ferias, campos feriales, galerías, grifos, clínicas ni consultorios profesionales de salud, sino debe estar expuesto en un almacén específico. No puede estar, no, el almacén o el producto no puede estar almacenado en una oficina. Debe estar almacenado, valga la redundancia, en un almacén. Solo se deben almacenar los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, excepcional a otros productos que no pongan riesgo en los anteriores de manera particular. ¿Sí? Flujo secuencial, aquí que vamos a hablar, flujo secuencial y también disposición efectiva. ¿A qué se refiere? En que aquí voy a tener actividades seguras, sin interferencias, incluyendo la limpieza y la desinfección. Voy a tener dimensiones adecuadas para prevenir la confusión y permite también la votación, que es un mix-up. Para el diseño debe considerarse la cantidad de producto o almacén, su rotación y condiciones farmacéuticas que va a requerir un producto como temperatura, como luz, perdón, temperatura, agua, la evaluación de humedad, todo lo que tiene que ver con condiciones positivas y óptimas para el desarrollo continuo del producto. Entonces, sí, go. También sabemos que está prohibido en los almacenes fumar, comer, tomar.
El agua sí está permitida, pero en zonas adyacentes. Hay un acceso restringido a ciertas personas autorizadas. Bien, seguimos. Instalaciones, equipos e instrumentos, todavía no pasamos esto. Tiene que haber una máxima protección contra la entrada de insectos. No puede haber, por favor, algún tipo de abertura, porque esa abertura nos puede costar a nosotros la calidad del producto, la contaminación del producto. ¿Sí? Muy bien. Tiene que haber superficie lisa y de fácil limpieza entre los pisos, paredes y techos. Que el techo tenga un material que evita, que impida el paso de rayos solares y la acumulación de calor. Y el piso no debe ser de madera, sino de grafito, granito, cemento. Aquí vemos dos almacenes adecuados, dos almacenes que sí han sabido valorar su arte de poder ordenar completamente, alumbrar e iluminar. Bien, segundo. Tres, instalaciones, equipos e instrumentos. El almacén propiamente dicho, más la oficina administrativa deben ser independientes y separados. La oficina administrativa, ¿quién dirige allí? Pues el director técnico o, en su caso, el químico farmacéutico asistente. ¿Quién va a ser, quién va a tener, qué función va a tener allí? La custodia de la documentación. Bien, seguimos. Instalaciones, equipos e instrumentos, de nuevamente. Áreas auxiliares, las áreas auxiliares tienen que estar fuera del almacén, donde se coloca el escobilla, donde se coloca el tapeador, donde se coloca insumos químicos, alejados del almacén. Los servicios higiénicos no deben tener comunicación directa con el almacén, tienen que estar alejados también. Vestidores, lavaderos, materiales de limpieza, sí tienen que ser próximos al almacén para que de ese modo se facilite el tratado, ¿no? Tratamiento en el caso de los vestidores, en el caso de la lavandería. Y esa de descanso de almacenamiento de alimentación, pues va a estar, dependiendo de la cantidad de personas o de despachos, un poco libre. Sobre la carga y descarga, recuerden que tienen que son procesos distintos, se tiene que trabajar en áreas diferentes, ¿no? Por donde se carga se tiene que despachar, eso es imposible, eso está mal. Es solo una zona de paso breve, la verdad, sí, es una zona de paso breve, pero que sí uno tiene que dejar ciertas indicaciones para que no tenga problemas al final. Bien. Una vez más, los mecanismos de seguridad para prevenir o robos o hurtos, ¿a quién deben ir? La comunicación directa a la autoridad sanitaria, que es DIGEMIT o DIREMIT. Los equipos e instrumentos utilizados en el almacén para mantener y medir las condiciones ambientales tienen o necesitan ser calibrados y también ser calificados. La calibración le da una empresa externa que puede llegar a la empresa o debe enviar también los materiales para que se logre cumplir con el estatus de todo lo necesario. Muy bien. Tiene que tenerse un mantenimiento preventivo también en caso sea necesario. Nunca se debe almacenar directamente sobre el piso, siempre sobre una paleta, por favor. Y si el almacén contase con el laboratorio de control de calidad, este debe ser separado del almacén. Muy bien. Otro casito más, otro casito más. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son clave para asegurar el buen cumplimiento o el cumplimiento de las DPA para productos que requieren materia caliente fría? En primer lugar, ¿se debe contar los instrumentos de medición de condiciones ambientales? Sí, ¿por qué? Porque si no lo cuento, pues podemos incurrir a que la cadena de frío se bloquee o no se cumpla. Los productos pueden almacenarse directamente sobre el piso, les dije que no, siempre tienen que colocar una paleta. El tiempo limitado, en la zona el tiempo limitado en la zona de carga y descarga puede existir, sí, claro, tiene que haber un tiempo, un momento, debe ser dos salidas, pero, o una en cada otra salida, pero muchas veces se usan la misma, y definitivamente tiene que haber un control sobre ello, ¿no? Un tiempo limitado de zona de carga y descarga, se tiene que contar con un grupo electrógeno también. Seguimos. Ahora pasamos de las instalaciones, equipos e instrumentos, pasamos al almacenamiento. Bien, almacenamiento.
Se debe contar con ciertas áreas, por favor, el almacén tiene que ser separado de cualquier otra área de producción, del área de las oficinas, del área de carga y descarga, del área ambiental y todo ello tiene que estar separado. Se tiene que contar sí, distintas áreas, como les dije, el área de recepción, un área de cuarentena en cuanto sea necesario, corresponda, porque se haya observado tu producto, el área de muestra de retención cuando se corresponda, el área de aprobados dentro del almacenamiento, el área de bajas, de rechazos, el área de devoluciones, el área de embalaje, el área de despacho, el área de productos controlados cuando corresponda, el área administrativa si es que existe una oficina allí. Entonces tenemos que tener varias áreas dentro de nuestro almacén, varias áreas, varias zonas. El área de recepción es básicamente, tiene que haber limpieza de embalaje, debe haber una revisión contra los documentos de producto, lote, cantidad, procedencia, debe haber una revisión del embalaje, debe haber procedimientos y registros, y si existen algunos termosensibles que requieren un control especial y rápido, también tiene que dar. Muy bien. Cuarentena. ¿El área de cuarentena a qué se refiere? Un área de cuarentena es un área que en su momento el producto ha salido, un área de cuarentena es un área en donde el producto va a ir o va a esperar allí, ya no 40 días, un término ya un poco desfasado en la literalidad, pero sí tiene que tener un tiempo estimado hasta que salga de su observación. Entonces, el área de cuarentena tiene que ser una área separada, delimitada, identificada, puede ser sustituida por otros sistemas equivalentes de seguridad validados, puede almacenarse en una lista, por ejemplo, mediante un software, un SAP. Tiene que haber una revisión documentaria y evaluación organoléptica en cada uno de los almacenes. Puede ser olor, color, forma, técnicas de muestreo reconocidas, eso también tiene que haber dentro del almacén. Los productos termosensibles deben tener un control especial y rápido y se tiene que registrar datos de monitoreo de temperatura. Aquí se tiene que permanecer hasta la decisión de uso. ¿Por qué la decisión de uso? La decisión de uso es el pase directo a que sí se puede utilizar ese tipo de producto. ¿Quién va a dar ello? Lo va a dar el químico farmacéutico asistente autorizado o por último el DT. ¿Qué es el DT? El director técnico. Director técnico. Bien. Aquí, por ejemplo, yo veo, sí, a ver, espérame. Aquí, aquí yo veo una NTP. Esta NTP es la NTP que yo les estaba mencionando, ¿no? Mi resolución ministerial que me rige o me regula, según dije MIT, mi correcta o buenas prácticas de almacenamiento de productos o insumos farmacéuticos. Bien, seguimos. Muestra de retención, según la resolución ministerial 937 de 2014 MINSA, ahí nos habla de toda una lista de insumos o de materiales que pueden ir como muestra de retención. Ya vamos a revisar nuestra resolución ministerial 937 del 2014, tiene que ser un área separada, delimitada, identificada, restringida, tiene que haber contramuestras de cada lote serie y con código de identificación cuando corresponda, y aquí nosotros tenemos una lista completa de cómo es que se debería retener este tipo de producto, ¿no? Aerosol y atomizadores inhaladores, se pueden retener 20, hasta 20, cápsulas grajeas, tabletas, hasta 50, y así tengo una lista completa que yo le puedo denominar carga. Aprobados, es una área separada, delimitada, identificada solamente para los liberados, es decir, producto conforme, producto ya que va a salir a la venta o va a salir a su distribución. Tiene que haber áreas especiales en caso algún tipo de aprobado tenga una temperatura, unidad relativa o tiene que tener algún parámetro controlado y eso sí tiene que estar bajo llave. Es importante la ubicación porque tiene que haber fluidez de aire, frescura o si es un área confinada tiene que tener la temperatura, el ambiente tiene que ser con una temperatura baja. Entonces es importante la ubicación. Es
Hola. Muy bien. Les decía, en el almacén de aprobados tiene que tener ciertas características en el área. En un sistema caótico es un sistema de información electrónico validado, ¿de acuerdo? Un sistema electrónico como un SAP o como cualquier otro sistema que tiene que tener una característica, ¿cuál es la de tener no existir ubicaciones preasignadas, sino que cada producto tenga una disponibilidad o un espacio determinado bajo cierto criterio. Es un sistema caótico. Seguimos. El almacén de aprobados tiene que haber un indicador de rotación, es básicamente su indicador de vencimiento, lo que les dije al inicio, ¿no? Un FIFO, First In, First Out, o PEPS, primero de lo que entra, primero de lo que sale. Tiene que haber un mapeo de temperatura, un control de humedad, según corresponda. Tiene que haber una identificación de puntos fríos y calientes en dos estaciones climáticas diferentes. ¿Por qué? Porque al rotar la temperatura, pues lo que en su momento fue tibio o caliente, área caliente a una temperatura por encima de 25 grados, para otra estación o en otro mes o en otro momento, pues esa área se puede convertir en un área fría y así viceversa. Entonces tenemos que tener instrumentos de control de temperatura calibrados. ¿Cómo se debe calibrar? Al menos por INACAL se debe calibrar anualmente. Aprobados según la cadena de frío para termosensibles, debe existir alguna desviación, no, de existir alguna desviación de la temperatura, pues se debe evaluar si el producto ha sido afectado en sus condiciones de calidad, condiciones de efectividad, condiciones de concentración y demás. ¿Quién lo va a evaluar? Pues el fabricante o proveedor, según disponga, según convenga. Dentro de las áreas de almacenamiento deben haber áreas de aprobado, cuarentena, contramuestra, devoluciones, verificación de área de funcionamiento de temperaturas programadas y fuente de energía suplementaria o alarmas. ¿Cuál es la energía? Pues el grupo electrógeno. La cadena de frío para termosensible, ya sabemos que un control termostático está por más o menos 0,5 grados, es el rango de calibración de sensores calibrados. Monitores de temperatura como sensores calibrados con longitud de más menos 0,5, registro de temperatura almacenados y recuperables. Funcionan así aún si el cuarto frío fallase. Eso es importante. Si el cuarto frío falla, pues estos monitores tienen que seguir funcionando. Su registro manual al menos debe ser una vez cada 24 horas y en sistema continuos cada 10 minutos, ya no cada 24 horas. Debe haber un sistema de alarma en todo almacén con sensores calibrados con una exactitud de más o menos 0,5 grados y estos registros de prueba tienen que tener una evaluación de funcionamiento regular, ¿no? Cada hora, cada 2 horas, cada día. Existe otra área o otro tipo de almacén que es el almacén de baja y rechazos. Tiene que estar separado, delimitado, identificado, restringido y esto solamente se da para productos contaminados, adulterados, falsificados, alterados, expirados, en mal estado o que hay observaciones por la autoridad sanitaria. ¿Cómo es que se debe tratar o se debe disponer ese tipo de productos? Se debe dar una destrucción total, pero esta destrucción tiene que ser comunicada a mi autoridad competente. En este caso, mi autoridad competente deberá ser la autoridad de salud, Digesa y Digemin. Bien. En almacenes terciarizados, el área exclusiva debe haber una exclusiva para cada establecimiento. El área de devueltos o el almacén de devueltos. El almacén de devueltos son los retornados al almacén. Tienen que ser un área separada, delimitada, identificada y tienen que ser segura. En esta área, hasta que no se decida su disposición final, tiene que estar almacenado aquí. En almacenes centralizados, el área exclusiva tiene que ser una exclusiva para cada establecimiento. Y los productos en esta situación deben generar un registro de investigación y acciones. Tienen que averiguar por qué es que se ha devuelto, cuál es la característica de la no conformidad. El embalaje. El área de embalaje es básicamente un área en donde vamos a tener productos de envoltorio, bolsas de primer uso. Básicamente tienen que haber un ambiente regulado en factores ambientales, tiene que haber un tiempo, un medio de transporte, es una configuración del embalaje. Pero también hay ciertos sistemas de embalaje calificados, pues ya son electrónicos, ya se tiene ya pauteado cómo es que se debe dar y básicamente hay factores que uno tiene que evaluar allí también. ¿Sí? El almacén de despacho.
Tiene que ser una zona delimitada e identificada, tiene que haber productos listos para su distribución. Es la última oportunidad para verificar que el despacho sea del producto correcto y el embalaje correcto y la cantidad correcta y adecuadamente identificado. Esa es la última parte donde un supervisor o inspector puede observar que todo lo que se está enviando está dentro de lo pactado o acordado. Aquí hay un ejemplo, otro casito más. Dice, durante la inspección se observó que uno de los productos almacenados en el área de aprobados se encontraba vencido. Ah, muy bien. Vamos a ver, ¿esto es una conformidad? ¿Es una no conformidad? ¿Sí o no? Rápidamente podemos decir que sí es una no conformidad. ¿Y a qué área debería estar, en qué área debería estar almacenado este tipo de producto? Si es un producto que se ha encontrado vencido, no puede estar en área de cuarentena porque no está observado. No puede ir tampoco en el área de carga. ¿Por qué? Porque no se puede vender algo que está vencido. No puede ir en el área de devoluciones porque no me dice que se ha devuelto, es decir, pero sí me dice que se ha determinado que estando en el área de aprobados, pues se encontraba vencido. Entonces vamos a ir a la última opción. ¿Cuál es la última opción? La última opción es el área de rechazados. ¿Por qué? Porque en la inspección que se hizo en el área de aprobados, pues se encontró que un producto estaba vencido. Entonces lo mandamos al área de rechazados. Muy bien, al área de eso porque no cumple lo que requiere mi normativa, lo que requiere mi cliente, no es una economía de calidad, ni mucho menos de inocuidad. Perfecto. 5, documentación, ya casi vamos a terminar. Cuando hablamos de la documentación, chicos, no hay que olvidar que papelito es lo que manda. En una auditoría, si bien es cierto, tienes mucho poder de convencimiento, el auditor, la autoridad sanitaria, DIGESA, DIGEMID, o otro más, o un cliente que venga, pues no solamente va a querer observar tu cumplimiento físico, también que va a ser bastante loable ello, ¿no? Pero tu funcionamiento, el funcionamiento de tu planta, de hace un mes acá, 2 meses acá, 6 meses atrás, eso solamente lo va a poder evidenciar mediante el chequeado de los registros, ¿sí? De los registros. Por ende, se tiene que tener una documentación fuerte, pues una documentación de almacenamiento. Para esto, se tiene, perdón, un procedimiento. Este procedimiento es un procedimiento para elaboración, revisión y aprobación de la documentación identificada a un nivel documental, a un nivel superior. Es decir, aquí yo ya voy a aplicar mi ISO 9001 en mi documentación. ¿Cómo es que debo almacenar? ¿Cuál es mi historial de cambios? ¿Cuáles son los códigos que debo utilizar? ¿Cómo es que debo diferenciar un registro de un instructivo, un procedimiento de un instructivo, un registro de un formato? ¿Qué es un formato? ¿Qué es un registro? ¿Cuáles son las nociones preliminares, las nociones previas? Entonces, todo ello, la mejora continua, todo ello tiene que estar regido, bajo eso tiene que estar regido la documentación. Bien, bajo eso tiene que estar regido la documentación. La documentación, como ven acá, este es un claro ejemplo de cómo es que nos habla también la ISO 9001, de cómo debemos nosotros organizar nuestros documentos. En la cima tiene que estar nuestro manual de calidad, porque esto va a regir a todo, es el top de nuestro laboratorio, de nuestra droguería, nuestro ambiente, de nuestro almacén. Entonces, en la cima va a estar mi manual de calidad. Debajo va a haber procedimientos y registros. Debajo va a haber instructivos y registros. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre un instructivo y un procedimiento? El procedimiento me habla del por qué debo yo detallar ciertos pasos. O sea, yo hago ciertos pasos, debes hacer ciertos pasos, te dice el procedimiento, pero te da más detalle. El instructivo no, simplemente te dice haz esto, esto, esto y obtendrás esto. Entonces, como ya es más escueto, más directo, no redundante, no profundiza un instructivo, entonces el instructivo es diferente al procedimiento. Y por último, otros documentos. ¿Qué otros documentos? Planes, por ejemplo, planes, registros de acuerdos, de confidencialidad y todo, entonces son registros que uno tiene que tener todavía en stand-by, registros sí, documentos que uno debe tenerlos guardados, pero que no tienen el mismo efecto que un manual, que un procedimiento, que un registro, o por último que un instructivo. Aquí yo veo.
Abajo, cómo es que debe estar firmado, tiene que tener su tabla de revisiones, tiene que estar elaborado y firmado por tal persona con la fecha, aprobado por la dirección o gerencia en tal fecha. Entonces, todo eso tiene que cumplirse y en una auditoría uno puede observar y pedir si es que tus documentos están completamente o correctamente validados. Tiene que haber la disponibilidad para el producto de trabajo, tiene que ser fácil de entender, tiene que permitir la trazabilidad, utilizar los términos correctos, los documentos relacionados con los lotes o productos deben guardarse máximo hasta un año, después de la fecha que expira, y máximo 5 años, con la que no cuenten fecha. No hay fecha, ya 5 años. Registro autorizado de proveedores y clientes, tiene que haber ahí también en mi documentación. Tiene que haber un registro de firmas y siglas, registro de firmas y siglas también. Se pueden modificar algunos registros de manera adecuada. Por ejemplo, te equivocaste, ya puedes tachar. El tachar no es hacer un manchón. El tachar es simplemente hacer una línea, una raya por encima del número o el dato que has copiado mal o has completado mal. Y justo al ladito colocar tu firma, tus iniciales y la fecha en que lo corregiste. Y en la parte superior colocar el dato correcto. ¿Se puede tener copia de seguridad? Claro, en un disco duro. ¿Qué hacer si se pierde o deteriora la documentación? De eso tiene que estar definido en el procedimiento. Se tiene que tener backups, cada cierto tiempo un backup. Un guardado, una transcripción, una copia, qué sé yo. Pues siempre se tiene que tener. ¿Qué documentos son los requeridos en una auditoría? El manual de organización y funciones o un MOF, los procedimientos de recepción, almacenamiento, distribución, reclamos, devoluciones, retiro de producto, desviaciones, transporte y distribución, control de documentos y registros, todo esto se va a pedir. Se va a pedir en una auditoría, se va a pedir en una inspección. ¿Por qué? Porque es lo básico o lo mínimo que debe tener toda empresa que expenda productos farmacéuticos. ¿Muy bien? Otro casito, ya para casi acabar, porque estamos casi en el límite del tiempo, rápido nada más. ¿Qué o cuáles de las siguientes situaciones se considera un incumplimiento de las BPA? Ahí está rayado ya, pero vamos a detallar cada uno de ellos. El registro de temperatura, el registro de temperatura del termómetro TH025 se encontraba incompleto del día 26 del 4 de 22. Mal. ¿Por qué está mal? Está mal porque ese registro de temperatura tiene que estar llenado continuamente, todos los días, cada hora, cada 10 minutos, dependiendo de cómo es que se haya instaurado o implementado o detallado ya dentro de la planta por personas anteriores o por jefaturas, pero sí se tiene que cumplir mínimamente. Muy bien. Lo otro, el registro de recepción de productos se observó que el dato del lote fue modificado. Entonces la modificación, pero sin la corrección de vida y que solamente está la firma del señor O. Pérez, entonces sí tiene que ser observado también. Eso es un incumplimiento. Por último, ¿existen procedimientos claros y fáciles de comprender? Claro que sí, eso es una conformidad. ¿Es un manual de calidad que establece MOF y directrices de almacenes? También es una conformidad. Entonces, por ese lado no lo voy a tomar en cuenta. Muy bien. Eso sí son conformidades, los incumplimientos son los primeros. Los reclamos, a ver, miren los reclamos tienen que estar dados dependiendo de cuál es el origen del reclamo. Problemas de calidad, no evaluar solo el lote del reclamo, se podría requerir el retiro completo de todo el lote o todo el producto, la reacción adversa o incidente adverso, un efecto colateral que pueda tener el consumo de este medicamento, la falsificación, esto es una comunicación directa o inmediatamente al titular del registro sanitario y también de la autoridad sanitaria también. Registro del reclamo, investigación en acciones inmediatas, análisis de tendencias y comunicación de la autoridad y retiro rápidamente con la intención de no incurrir en mayor faltas o errores o daños hacia la persona consumidora. Retiro del mercado se tiene que hacer mediante un sistema documentado y desafiado para tener rápida y eficiente un producto. El titular del registro debe ordenar el retiro, es decir, el director técnico,
también el químico farmacéutico. Se debe evaluar la eficacia del proceso al menos una vez al año, se tiene que hacer un ejercicio relativo de mercado, se debe cumplir con las condiciones de almacenamiento de un producto retirado hasta que contenga su decisión final. Entonces es bastante amplio el tema del relativo de mercado, pero se tiene que hacer mediante ejercicios para poder poner en alerta a cualquier empresa. Autoinspecciones, según mi programa anual, puede ser una vez al año, que se va a evaluar ahí el grado de cumplimiento de las BPA, de las buenas prácticas de almacenamiento. Tiene que haber resultados, acciones de auditorías previstas o previas, anteriores, profesionales calificados liderados por un director técnico o responsable de aseguramiento de la calidad. Tiene que haber un informe en esta autoinspección o esta auditoría, los resultados de la autoinspección, evaluación de conclusiones, propuestas de medidas correctivas. Contrato, esto sí, solamente para aquellos que hacen retail. Contrato para servicio de almacenamiento. Tiene que haber una evaluación del contratista. El contratista tiene que tener un certificado de BPA dado por Digesa. Obligaciones de cada una de las partes claramente definidas. Tiene que haber un contrato y un acuerdo de servicio. El contratista debe comunicar a la autoridad cuando culmine el contrato. Bien, estamos en el tiempo, justo hemos terminado en el tiempo, nos hemos pasado 2 minutos y acá tengo otra ponencia. Espero haber sido claro, ¿sí? Les agradezco a ustedes su atención. Como les dije en algún momento, todo esto va a estar, voy a enviarle a la señorita con la intención de poder tener claro pues todo, de poder tener todo esto correctamente en ustedes. ¿Sí? Espero haber sido claro, agradecerles a ustedes por su atención y si en algún momento hay alguna pregunta me lo hacen saber por el chat y si es que no nos vemos en la siguiente clase. Gracias a ustedes.